libro de cielo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta. Volumen 3, capítulos del 68 al 82. Volumen 3, capítulo 68. Mayo 9 de 1900. Luisa ve el misterio de la Santísima Trinidad en la forma de 3 soles. Después de haber pasado días de privación, y no solo eso, sino también de turbación, esta mañana, encontrándome más turbada sobre mi miserable estado, el adorable Jesús al venir me ha dicho: tú con estar inquieta has turbado mi dulce reposo. Ay, si no me dejas reposar más. ¿Quién puede decir cómo me he quedado mortificada al oír que le había quitado el reposo a Jesucristo? A pesar de todo esto, por algunas horas me he calmado, pero después me he encontrado más inquieta que antes, tanto que yo misma no sé esta vez dónde iré a terminar. Después de aquellas pocas palabras que ha dicho Jesús, me he encontrado fuera de mí misma y mirando la bóveda de los cielos, en ella descubría 3 soles. Uno parecía que se posaba en el oriente, otro en el occidente, el tercero en mediodía. Era tanto el esplendor de los rayos que emanaban, que se unían unos con otros, de modo que formaban uno solo. Me parecía ver el misterio de la Santísima Trinidad y el hombre formado con las 3 potencias a imagen de ella. Comprendía también que quien estaba en aquella luz, su voluntad quedaba transformada en el Padre, la inteligencia en el Hijo y la memoria en el Espíritu Santo. Cuántas cosas comprendía, pero no sé manifestarlo. Volumen 3, capítulo 69, mayo 13 de 1900. Privación de Jesús. Continúa el mismo estado y tal vez aún peor. Si bien hago cuanto puedo para estarme quieta sin turbarme, porque así quiere la obediencia, pero con todo esto no dejo de sentir el peso del abandono que me oprime y llega hasta aplastarme. Oh Dios, ¿qué estado es este? Dime al menos, ¿en qué te he ofendido? ¿Cuál es la causa? Ay, Señor, si quieres continuar en este modo, creo que no podré resistir más. Por eso, en cuanto se ha hecho ver, poniéndome una mano bajo la barbilla, en actitud de compadecerme, me ha dicho: pobre hija, ¿a qué estado te has reducido? Y haciéndome partícipe de sus penas, como rayo, ha desaparecido, dejándome más afligida que antes, como si no hubiese venido. Es más, me siento como si no hubiese venido desde hace mucho tiempo, y siento tal aflicción por esto, que vivo, pero mi vivir es un continuo agonizar. Ay, Señor, dame ayuda
y no me dejes en el abandono, si bien lo merezco. Volumen 3, capítulo 70, mayo 17 de 1900. Potencia de las almas víctimas. Continúa el mismo estado de privación y de abandono. Entonces, encontrándome fuera de mí misma, veía una inundación de agua mezclada con granizo. Parecía que varias ciudades quedaban inundadas con notables daños. Mientras esto veía, me encontraba en gran consternación porque quería impedir aquella inundación. Pero como me encontraba sola y sobre todo no tenía conmigo a Jesús, mis pobres brazos los tenía débiles para poder hacerlo. Entonces, con gran sorpresa, he visto venir una virgen. Parecía que era de América, y ella de un punto y yo del otro. Hemos logrado impedir en gran parte el flagelo que nos amenazaba. Después de esto, habiéndonos reunido, veía a aquella virgen con las insignias de la pasión y coronada con corona de espinas, como también me encontraba yo, y a una persona que me parecía que fuese un ángel que decía: «Oh potencia de las almas víctimas, lo que no nos es dado hacer a nosotros, ángeles, ellas, con sus sufrimientos, lo pueden hacer. Oh, si los hombres supieran el bien que les viene de ellas, porque están para el bien público y particular, no harían otra cosa que implorar a Dios que multiplique estas almas sobre la tierra». Después de esto, habiéndonos dicho que nos encomendáramos mutuamente al Señor, nos hemos separado. Volumen 3, capítulo 71, mayo 18 de 1900. Llenar el interior de Dios. Me encuentro aún privada de mi adorable Jesús. A lo más alguna sombra veo. Oh, cuánto me cuesta amarlo. Cuántas lágrimas debo derramar. Esta mañana, después de haberlo buscado y esperado mucho, lo he encontrado en mi misma cama, todo afligido, con la corona de espinas que le traspasaba la cabeza. Se la he quitado poco a poco y la he puesto sobre la mía. Oh, cuán mala me veía ante su presencia. No tenía fuerza para decir una sola palabra. Jesús, teniendo compasión de mí, me ha dicho: «Ten valor, no temas, procura llenar tu interior de mí y enriquecerlo con todas las virtudes, hasta que se desborden fuera, y cuando llegues a desbordarlas, entonces te llevaré al cielo y terminarán todas tus privaciones». Después de esto, ha agregado tomando un aire afligido: «Hija mía, reza, porque están preparados 3 diferentes días, uno lejos del otro, de tempestades, granizadas, rayos, inundaciones, que causarán gran daño a los hombres y a las plantas». Dicho esto, ha desaparecido, dejándome un poco más aliviada en el estado en que me encuentro, pero con un pensamiento: ¿quién sabe cuándo llegaré a desbordarme
y si no lo hago, tal vez me tocará estarme siempre lejana de Él. Volumen 3, capítulo 71, mayo 18 de 1900. Llenar el interior de Dios. Me encuentro aún privada de mi adorable Jesús. A lo más alguna sombra veo. Oh, cuánto me cuesta amarlo. Cuántas lágrimas debo derramar. Esta mañana, después de haberlo buscado y esperado mucho, lo he encontrado en mi misma cama, todo afligido, con la corona de espinas que le traspasaba la cabeza. Se la he quitado poco a poco y la he puesto sobre la mía. Oh, cuán mala me veía ante su presencia. No tenía fuerza para decir una sola palabra. Jesús, teniendo compasión de mí, me ha dicho: ten valor, no temas, procura llenar tu interior de mí y enriquecerlo con todas las virtudes, hasta que se desborden fuera, y cuando llegues a desbordarlas, entonces te llevaré al cielo y terminarán todas tus privaciones. Después de esto, ha agregado tomando un aire afligido: hija mía, reza, porque están preparados 3 diferentes días, uno lejos del otro, de tempestades, granizadas, rayos, inundaciones, que causarán gran daño a los hombres y a las plantas. Dicho esto, ha desaparecido, dejándome un poco más aliviada en el estado en que me encuentro, pero con un pensamiento: ¿quién sabe cuándo llegaré a desbordarme? Y si no lo hago, tal vez me tocará estarme siempre lejana de Él. Volumen 3, capítulo 72, mayo 20 de 1900. Todas las cosas tienen principio de la nada, necesidad del reposo y del silencio interior. Encontrándome fuera de mí misma, me parecía que fuese de noche y veía todo el universo, todo el orden de la naturaleza, el cielo estrellado, el silencio nocturno. En suma, me parecía que todo tenía un significado. Mientras esto miraba, me parecía que veía a nuestro Señor, que tomando la palabra acerca de lo que veía, ha dicho: toda la naturaleza invita al reposo. Pero, ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Mira, las estrellas centelleantes de luz moderada, no deslumbrante como el sol. El sueño y el silencio de toda la naturaleza, de los hombres y hasta de los animales, que todos buscan un lugar, una cueva donde estarse en silencio y reposarse del cansancio de la vida. Si esto es necesario para el cuerpo, mucho más para el alma es necesario reposarse en su propio centro, que es Dios. Pero para poderse reposar en Dios, es necesario el silencio interior. Como al cuerpo le es necesario el silencio exterior para poderse plácidamente adormecer. Pero, ¿cuál es este silencio interior?
es hacer callar las propias pasiones, teniéndolas en su lugar. Es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos, en suma, a todo lo que no llama a Dios. Ahora, ¿cuál es el medio para llegar a esto? El único medio y de absoluta necesidad es deshacer el propio ser y reducirse a la nada, como era antes de que fuera creada, y cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. Hija mía, todas las cosas tienen principio de la nada. Esta misma máquina del universo que tú ves con tanto orden, si antes de crearla hubiera estado llena de otras cosas, no habría podido poner mi mano creadora para hacerla con tanta maestría y dejarla tan espléndida y adornada. A lo más, habría podido deshacer todo lo que podía estar y después rehacerla como a mí me agradaba. Pero estamos siempre ahí, en que todas mis obras tienen principio de la nada, y cuando hay mezcla de otras cosas, no es decoroso para mi majestad descender y obrar en el alma. Pero cuando el alma se reduce a la nada y sube a mí y toma su ser en el mío, entonces yo obro como el Dios que soy, y el alma ahí encuentra el verdadero reposo. He aquí cómo todas las virtudes tienen principio en la humildad y en el aniquilamiento de sí mismo. ¿Quién puede decir cuánto comprendía sobre lo que me decía el bendito Jesús? Oh, cómo sería feliz mi alma si pudiese llegar a deshacer mi pobre ser para poder recibir de mi Dios su ser divino. Oh, cómo me ennoblecería, cómo quedaría santificada. Pero qué tontería es la mía. ¿Dónde tengo el cerebro si aún no lo hago? Qué miseria humana que en vez de buscar su verdadero bien y de emprender su vuelo a lo alto, se contenta con arrastrarse por tierra y vivir en el fango y en la pobredumbre. Después de esto, mi amado Jesús me ha transportado dentro de un jardín en el que había mucha gente que se preparaba para asistir a una fiesta, pero solo aquellos que recibían una divisa podían asistir, pero eran pocos los que recibían esta divisa. A mí me vino un gran deseo de recibirla, y tanto hice que logré mi propósito. Después, habiendo llegado al punto donde los recibían, una matrona venerable primero me vistió de blanco, después me puso una banda celestial de la cual pendía una medalla marcada con el rostro de Jesús, y que mientras era rostro, al mismo tiempo era espejo, que al contemplarse en él se descubrían las más pequeñas manchas, y que el alma, con la ayuda de una luz que venía de dentro de aquel rostro, fácilmente se podía quitar. Me parecía que esa medalla encerraba un significado misterioso. Después ha tomado un manto de oro finísimo y me cubrió toda. Me parecía que vestida así podía competir con las vírgenes bienaventuradas.
Mientras esto sucedía, Jesús me ha dicho: Hija mía, volvamos a ver lo que hacen los hombres. Por ahora, basta con que estés vestida. Cuando sea la fiesta, entonces te llevaré para asistir. Así, después de haber girado un poco, me ha transportado a mi cama. Volumen 3, capítulo 73, mayo 21 de 1900. El estado más sublime es deshacer nuestro querer en el querer de Dios y vivir de su voluntad. Esta mañana mi adorable Jesús no venía. Después de mucho esperar vino y acariciándome me ha dicho: Hija mía, ¿sabes cuál es mi mira sobre ti y el estado que quiero de ti? Y deteniéndose un poco ha agregado: la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obrar, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. Hija mía, para llegar perfectamente a hacer uno nuestro querer, el alma debe volverse invisible, debe imitarme a mí, que mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad, porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la propia forma. De otra manera, jamás se llegaría a formar un solo ser. Qué fortuna sería la tuya si destruyéndote a ti misma hasta hacerte invisible, pudieras recibir una forma toda divina. Es más, tú, con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina. Y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no tendrías que buscarlos en otra parte sino en ti misma. Y si las virtudes no tienen confines, estando en mi voluntad, según la criatura puede llegar, encontrará su término, porque mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí sola no puede superar.
Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer, que llega a obrar como Dios. Y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro si viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que contiene el mismo Dios. Basta decirte, para hacer que tú te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya, para llegar a tanto, que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas, y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno, y entra en los secretos de la augustísima Trinidad, y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, cómo todos los ángeles y santos la honran, los hombres la admiran y los demonios la temen, descubriendo en ella al ser divino. Ay, Señor, ¿cuándo me harás llegar a esto? Porque por mí nada puedo. Ahora, ¿quién puede decir lo que el Señor infundía en mí con su luz intelectual sobre esta uniformidad de quereres? Es tanta la altura de los conceptos que mi lengua, no bien adiestrada, no tiene palabra para expresarlos. Apenas he podido decir esto poco, si bien disparatando de lo que el Señor con luz vivísima me ha hecho comprender. Volumen 3, capítulo 74, mayo 26 de 1900. El querer de Luisa es uno con el de Jesús. Encontrándome muy afligida por la privación de mi adorable Jesús, que a lo más viene como sombra y relámpago, siento que no puedo seguir adelante si Él quiere continuar así. Entonces, encontrándome en lo sumo de la aflicción, por poco se ha hecho ver, todo cansado, como si tuviera necesidad de un alivio, y poniendo sus brazos a mi cuello, me ha dicho: amada mía, tráeme flores y circúndame todo, porque me siento languidecer de amor. Hija mía, el oloroso perfume de tus flores me será de alivio y pondrá un remedio a mis males, porque languidezco y desfallezco. Yo enseguida he agregado: y tú, amado Jesús mío, dame frutos, porque el ocio y el escaso sufrir aumenta de tal manera mi languidecer que desfallezco hasta sentirme morir. Y entonces no solo flores, sino que podré darte frutos para poder consolar mayormente tu languidecer. Y Jesús ha vuelto a hablar y me ha dicho: oh, cómo nos ajustamos bien, ¿no es verdad? Parece que tu querer es uno con el mío. Por un momento parecía que quedaba aliviada, como si quisiera cesar el estado en el cual me encontraba. Pero después de un poco me he encontrado inmersa en el mismo letargo de antes,
privada de mi sumo bien, abandonada y sola. Volumen 3, capítulo 75, mayo 27 de 1900. El amor y la gracia penetran en las más íntimas partes del hombre. Esta mañana, sintiéndome más que nunca afligida por la privación de mi sumo bien, en cuanto se ha hecho ver, me ha dicho: así como un viento impetuoso inviste a las personas y penetra hasta en las vísceras, de modo de sacudir a toda la persona, así mi amor y mi gracia, volando sobre las alas de los vientos, invisten y penetran en el corazón, en la mente y en las más íntimas partes del hombre. Con todo esto, el hombre ingrato rechaza mi gracia y me ofende. Oh, ¿cuál no es mi acerbo dolor? Yo estaba toda confundida y aniquilada en mí misma y no osaba decir una sola palabra. Solo pensaba: ¿cómo es que no viene? Y también, si viene, no lo veo claro. Parece que he perdido la claridad. ¿Quién sabe si veré develado su hermoso rostro como antes? Mientras así pensaba, mi benigno Jesús ha agregado: hija mía, ¿por qué temes? Si tu estado está en los cielos por la unión de nuestros quereres. Y queriéndome animar y compadecer mi estado doloroso, me ha dicho: tú eres mi nuevo Job. No te oprimas demasiado si no me ves con claridad. Te lo dije desde el otro día, que no vengo según lo acostumbrado, porque quiero castigar a las gentes. Y si tú me vieras con claridad, comprenderías lo que yo estoy haciendo. Y tu corazón, como ha recibido el injerto del mío, por eso conozco lo que tú vendrías a sufrir, como está sufriendo mi corazón, porque me veo obligado a castigar a mis criaturas. Así que para ahorrarte estas penas, no me hago ver con claridad. ¿Quién puede decir las heridas que ha dejado a mi pobre corazón? Ay, Señor, dame la fuerza para sostener el dolor. Volumen 3, capítulo 76. Mayo 29 de 1900. Amenaza de castigos. Continúo estando en el mismo estado. Me sentía toda oprimida y tenía toda la necesidad de un apoyo para poder soportar la privación de mi sumo bien. El bendito Jesús, teniendo compasión de mí, por algunos minutos ha mostrado su rostro desde dentro de mi corazón, pero no con claridad, y haciéndome oír su suavísima voz me ha dicho: ten ánimo otro poco, hija mía, déjame terminar de castigar y después vendré como antes. Mientras decía esto, en mi mente pensaba: ¿cuáles son los castigos que ha comenzado a mandar? Y él ha agregado: la lluvia continuada es más que granizada, que está haciendo y traerá tristes consecuencias sobre las gentes. Dicho esto, ha desaparecido y yo me he encontrado fuera de mí misma, dentro de un jardín,
y desde ahí dentro se veían las cosechas y las viñas secas. Y dentro de mí iba diciendo: pobres gentes, ¿cómo harán? Mientras esto decía, dentro de aquel jardín estaba un niñito que lloraba y gritaba tan fuerte que ensordecía cielo y tierra, pero ninguno tenía compasión de él. Si bien todos lo oían que lloraba tanto, no lo tomaban en cuenta y lo dejaban solo y abandonado. Un pensamiento me ha pasado por la mente. ¿Quién sabe? A lo mejor es Jesús. ¿Qué tienes que llorar, niño amado? ¿Quieres venir conmigo? Ya que todos te han dejado abandonado a tus lágrimas y al dolor que te oprime tanto, que te hace gritar tan fuerte. ¿Pero qué? ¿Quién podía calmarlo? Apenas entre sollozos ha respondido que sí, que quería venir. Entonces lo he tomado de la mano para conducirlo junto conmigo. Y en el momento mismo de hacer esto, me he encontrado en mí misma. Volumen 3, capítulo 77. Junio 3 de 1900. La falta de estima hacia las personas es falta de verdadera humildad. Encontrándome en el mismo estado, esta mañana por un poco he visto a mi adorable Jesús, que estaba dentro de mi corazón y dormía, y su sueño atraía a mi alma a adormecerse junto con él, tanto que sentía todas las potencias interiores adormecidas, sin obrar más. A veces me esforzaba en salir de aquel sueño, pero no podía. Cuando por un poco se ha despertado el bendito Jesús y me ha mandado por 3 veces su aliento dentro de mí, y me parecía que Él quedaba todo absorbido en mí. Después me parecía que Jesús atrajera otra vez dentro de Él estos 3 alientos que me había enviado, y yo me he encontrado toda transformada en Él. ¿Quién puede decir lo que sucedía en mí por estos soplos divinos? De aquella unión inseparable entre Jesús y yo, no tengo palabras para expresarla. Después de esto parece que me pueda despertar y Jesús, rompiendo el silencio, me ha dicho: hija mía, he mirado y he vuelto a mirar, he buscado y he vuelto a buscar, recorriendo toda la tierra, pero en ti he fijado mis miradas y he encontrado mis complacencias y te he elegido entre miles. Después, dirigiéndose a ciertas personas que veía, las ha reprendido diciéndoles: la falta de estima por las demás personas es falta de verdadera humildad cristiana y de dulzura, porque un espíritu humilde y dulce sabe respetar a todos e interpreta siempre bien los actos de los demás. Dicho esto, ha desaparecido sin decirles ni siquiera una palabra. Sea siempre bendito, que así quiere, y todo sea para su gloria. Volumen 3, capítulo 78, junio 6 de 1900. Luisa crucificada evita algunos castigos sobre Corato. Cómo mi adorable Jesús continuaba sin hacerse ver
con claridad. Esta mañana, habiendo recibido la comunión, el confesor puso la intención de la crucifixión. Mientras me encontraba en estos sufrimientos, el bendito Jesús, casi atraído por mis penas, se ha mostrado con claridad. Oh Dios, ¿quién puede decir los sufrimientos que sufría Jesús y el estado violento en el cual se encontraba? Porque mientras estaba obligado a mandar los castigos, sentía tal violencia que no quería mandarlos. Daba tanta compasión verlo en este estado, que si los hombres lo pudiesen ver, aunque sus corazones fueran de diamante, se romperían como frágil vidrio por la ternura. Entonces he comenzado a rogarle que se aplacara y que se contentara en hacerme sufrir a mí y que perdonara al pueblo. Después he añadido: Señor, si no quieres escuchar mis oraciones, sé que lo merezco. Si no quieres tener compasión de los pueblos, tienes razón, porque grandes son nuestras iniquidades. Pero te pido en gracia que tengas compasión de ti mismo. Ten piedad de la violencia que te haces al castigar a tus imágenes. Ay, sí, te lo pido por amor de ti mismo, que no mandes castigos hasta llegar a quitar el pan a tus hijos y hacerlos perecer. Ay, no es de la naturaleza de tu corazón obrar de este modo. Por eso es la violencia que sientes, que si pudiera te daría la muerte. Y él, todo afligido, me ha dicho: Hija mía, es la justicia que me hace violencia, y el amor que tengo hacia los hombres me hace violencia más fuerte, tanto de poner a mi corazón en angustia de muerte al castigar a las criaturas. Y yo: por eso, Señor, descarga sobre mí la justicia, y tu amor no será más violentado por la justicia, y no se encontrará en conflicto por castigar a las gentes, porque en verdad, ¿cómo harán si tú actúas como me haces comprender, secando todo lo que sirve de alimento al hombre? Ay, te pido, déjame sufrir a mí y perdónalos a ellos, si no en todo, al menos en parte. Y Jesús, como si se viera obligado por mis oraciones, se ha acercado a mi boca y ha derramado de la suya un poco de amargura, densa y nauseante, que en cuanto la tragué me produjo tales y tantas especies de penas que me sentía morir. Entonces el bendito Jesús, sosteniéndome en esas penas, de lo contrario hubiera quedado víctima, y sin embargo no había derramado más que un poco. ¿Qué será de su corazón adorable que tanta contenía? Ha suspirado como si se hubiese aliviado de un peso y me ha dicho: Hija mía, mi justicia había decidido destruir todo, pero ahora, descargándose un poco sobre ti, por amor tuyo, concede 1/3 de lo que sirve de alimento al hombre. Y yo: ay, Señor, es muy poco, al menos la mitad. Y él: no, hija mía, conténtate. Y yo: no, Señor, si no me quieres contenta por todos, al menos conténtame por Corato y por aquellos que me pertenecen.
y Jesús. Hoy está preparada una granizada que debe hacer gran daño. Tú estás con los dolores de la cruz. Sal fuera de ti misma y en forma crucificada, ve en el aire y pon en fuga a los demonios de encima de Corato, porque ante tu forma crucificada no podrán resistir y se irán a otra parte. Así he salido fuera de mí misma, crucificada, y he visto la granizada y los rayos que estaban por desencadenarse sobre Corato. ¿Quién puede decir el espanto de los demonios? Cómo a la vista de mi forma crucificada corrían, se mordían los dedos de rabia y llegaban a tomarla contra el confesor que esta mañana me había dado la obediencia de sufrir la crucifixión, ya que contra mí no se la podían tomar. Es más, eran obligados a huir de mí por la señal de la redención que advertían. Entonces, después de haberlos puesto en fuga, he regresado a mí misma, encontrándome con una buena dosis de sufrimientos. Sea todo para la gloria de Dios. Volumen 3, capítulo 79, junio 7 de 1900. Jesús le entrega las llaves de la justicia y una luz para descubrirla. Como me encontraba en algún modo sufriente, me parecía que aquellos sufrimientos eran una dulce cadena que atraía a mi buen Jesús a hacerlo venir casi de continuo, y me parecía que aquellas penas llamaban a Jesús para hacerlo derramar en mí otras amarguras. Entonces al venir, ahora me sostenía en sus brazos para darme fuerza, y ahora derramaba de nuevo. Yo de vez en cuando le decía: Señor, ahora siento en mi parte de tus penas. Te ruego que me contentes, como te dije ayer, de darme al menos la mitad de lo que sirve para alimento del hombre. Y él: Hija mía, para contentarte te entrego las llaves de la justicia y el conocimiento de cuánto es necesario absolutamente castigar al hombre, y con esto harás lo que te plazca. ¿No estás contenta por ello? Al oírle decir esto me consolé, y decía en mi interior: si está en mí, de hecho, no castigaré a ninguno. Pero como quedé desengañada cuando el bendito Jesús me dio una llave y me puso en medio de una luz, y mirando desde en medio de aquella luz, descubría todos los atributos de Dios y también los de la justicia. Oh, cómo todo está ordenado en Dios. Y si la justicia castiga, es orden, y si no castiga, no estaría en orden con los demás atributos. Ahora me veía como miserable gusano en medio de aquella luz, y que si quisiera impedir el curso a la justicia, estropearía el orden e iría en contra de los mismos hombres, porque comprendía que la misma justicia es amor purísimo hacia ellos. Entonces me he encontrado toda confundida y molesta. Por eso, para desentenderme, he dicho a nuestro Señor: con esta luz de la cual me habéis rodeado, entiendo las cosas diversamente, y si me dejaras obrar a mí, lo haría peor que tú. Por eso no acepto este conocimiento, y renuncio a las llaves de la justicia. Lo que acepto y quiero
es que me hagas sufrir a mí y que liberes a las gentes. Del resto no quiero saber nada. Y Jesús, sonriendo ante mi hablar, me ha dicho: ¿Cómo? ¿Tan pronto quieres desentenderte? No queriendo conocer ninguna razón y queriéndome hacer violencia más fuerte, ¿te quieres salir con 2 palabras? Hazme sufrir a mí y libéralos. Y yo: Señor, no es que no quiera saber ninguna razón, sino que no es oficio mío, sino tuyo. Mi oficio es el de ser víctima. Por eso tú haz tu oficio y yo hago el mío. ¿No es verdad, mi amado Jesús? Y él, mostrando como una aprobación, ha desaparecido. Volumen 3, capítulo 80, junio 10 de 1900. Oficio de víctima. Castigos. Me parece que mi adorable Jesús continúa dividiendo en 2 a la justicia al derramar un poco en mí y el resto en las gentes. Esta mañana, especialmente cuando me he encontrado con Jesús, se me desgarraba el alma al ver la tortura de su dulcísimo corazón al castigar a las criaturas. Era tanto el estado sufriente en el cual se encontraba que no hacía otra cosa que emitir continuos gemidos. Tenía en la cabeza una tupida corona de espinas, toda encarnada, tanto que la cabeza parecía un conjunto de espinas. Entonces, para aliviarlo un poco, le he dicho: Dime, bien mío, ¿qué tienes que estás tan sufriente? Permíteme que te quite estas espinas que no poco te atormentan. Pero Jesús no me respondía. Es más, ni siquiera escuchaba lo que yo decía. Entonces me he puesto a quitar aquellas espinas una por una y después las he puesto sobre mi cabeza. Ahora, mientras esto hacía, he visto que en lugares lejanos debía suceder un terremoto que haría matanza de gente. Después Jesús ha desaparecido y yo he regresado en mí misma, pero con suma aflicción mía, al pensar en el estado sufriente de Jesús y en las desgracias de la miserable humanidad. Volumen 3, capítulo 81, junio 12 de 1900. La obediencia la hace pedir a Jesús que la haga sufrir para impedir los castigos. Esta mañana al venir, mi amable Jesús, he comenzado a decir: Señor, ¿qué haces? Parece que te adentras demasiado con la justicia. Y mientras quería continuar hablando para excusar las miserias humanas, Jesús me ha impuesto silencio diciéndome: Calla, si quieres que me entretenga contigo, ven a besarme y a sanar con tus acostumbradas adoraciones todos mis miembros sufrientes. Así he comenzado por la cabeza y después poco a poco por los otros miembros. Oh, cuántas llagas profundas tenía aquel cuerpo sacrosanto, que el solo mirarlas daba horror. Entonces, no apenas había terminado, ha desaparecido, dejándome con poquísimo sufrimiento y con un temor. ¿Quién sabe cómo se derramará sobre las gentes
porque no se ha dignado derramar sobre mí sus amarguras. Poco después ha venido el confesor y le he dicho lo anterior, y él me dijo que hoy, por obediencia absoluta, cuando haga la meditación, debes pedirle que te haga sufrir la crucifixión y que deje de mandar los flagelos. Entonces, cuando hice la meditación, en cuanto se hizo ver, le he rogado de acuerdo a la obediencia recibida, pero no me puso atención. Es más, ahora se hacía ver que volteaba la espalda a la gente. Ahora que dormía, para no ser importunado por mí. Y qué sé yo, me sentía morir, porque no se preocupaba por hacerme hacer la obediencia. Entonces he tomado valor y poniendo toda la confianza en la santa obediencia, lo he tomado por un brazo y moviéndolo para despertarlo le he dicho: Señor, ¿qué haces? ¿Este es el amor que le tienes a tu virtud predilecta de la obediencia? ¿Estos son los elogios que tantas veces le habéis dado? ¿Estos son los honores que le habéis prodigado? Hasta decir que te sientes sacudido y no puedes resistir a la virtud de la obediencia y te sientes cautivar por el alma que se dona a esta virtud, que ahora parece que no te importa el hacerme obedecer. Mientras esto y otras cosas decía, y que me alargaría demasiado si quisiera escribirlas, el bendito Jesús se ha sacudido y como golpeado por un vivísimo dolor, ha roto en abundante llanto y sollozando ha dicho: Tampoco yo quiero mandar flagelos. Es la justicia que me obliga casi a fuerza. Pero tú con este hablar me quieres herir a lo vivo y tocarme una fibra muy delicada para mí y muy amada por mí, tanto que no quise otro honor ni otro título que el de obediente. Y para hacerte ver que no es que no me importe hacerte obedecer, con todo lo que la justicia me obliga a no hacerlo, te participo en parte los dolores de la cruz. Mientras esto hacía, ha desaparecido, dejándome contenta porque me ha hecho obedecer y con un disgusto en el alma, como si hubiese sido causa de hacer llorar al Señor con mi hablar. Ay, Señor, te pido que me perdones. Volumen 3, capítulo 82, junio 14 de 1900. Efectos de la cruz. Encontrándome no poco sufriente, mi adorable Jesús al venir toda me compadecía y me ha dicho: Hija mía, ¿qué tienes que sufres tanto? Déjame aliviarte un poco. Pero Jesús estaba más sufriente que yo. Así me ha dado un beso y como estaba crucificado me atrajo fuera de mí misma y ha puesto mis manos en las suyas, mis pies en los suyos, mi cabeza apoyada sobre la suya y la suya sobre la mía. Cómo estaba contenta al encontrarme en esta posición. Si bien los clavos y las espinas de Jesús me causaban dolor, eran dolores que me daban alegría, porque eran sufridos por amor a mi amado bien. Es más, hubiera querido que aumentaran. También Jesús parecía contento de mí, porque me tenía en aquel modo atraída a Él. Me parecía que Jesús me consolaba y yo era consuelo para Él. Entonces en esta posición hemos salido fuera
y habiendo encontrado al confesor, enseguida pedí por sus necesidades y le he dicho al Señor que se dignara hacer oír al confesor cómo es dulce y suave su voz. Jesús, para contentarme, se dirigió a él y le habló de la cruz diciendo: la cruz absorbe en el alma mi divinidad, la asemeja a mi humanidad y copia en sí misma mis mismas obras. Después hemos continuado girando otro poco y oh, cuántas escenas dolorosas que traspasaban el alma de lado a lado, las graves iniquidades de los hombres que ni siquiera se doblegan ante la justicia, al contrario, se arrojan con mayor furor, como si quisieran dar dobles heridas por cada herida, y la gran miseria que ellos mismos se están preparando. Entonces, con suma amargura, nos hemos retirado. Jesús ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. Fiat.